y cuántos años vivieron, y dónde murieron, dónde nacieron, quiénes eran los padres. No, no, no. Muchas veces cuando nosotros abrimos la Biblia estamos más preocupados con esos detalles. Pero las lecciones, las historias de la Biblia no están registradas por hacer historia, sino para que nosotros saquemos las lecciones de vida de esos personajes y apliquemos esas lecciones a nuestra experiencia hoy. Entonces vamos a la lección número 8 para el 21 de mayo del año 2022. El título de la lección es La promesa, la promesa. Y comenzaremos hablando del monte Moriah, o monte Moria, como algunos le llaman. Vuelvo a repetir, no te preocupes tanto por el nombre. Monte Moriah, en hebreo. Para eso vamos a leer el capítulo 11 de Hebreos, versículo 17. Dice así: por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. La palabra clave aquí es fe, y tengo una segunda palabra que podríamos analizar, y es la palabra puesto a prueba, fe. La vida cristiana es una vida de fe, o sea, una vida de confianza. Hay muchas cosas que te van a suceder en la experiencia cristiana que no las vas a entender. Como un Dios todopoderoso que hizo milagros en la Biblia, que ha hecho milagros a lo largo de la historia, no pudo curar a tu hijo que estaba enfermo y tuviste la tristeza de enterrar a tu niño de 5 años. No lo puedes entender. O sea, tienes que confiar. Pero ¿qué base tengo para confiar? La manera como Dios ha cuidado, no solo a ti, a tu familia, sino a sus hijos a lo largo de la historia. En esta tierra, querido, muchas veces van a suceder cosas que simplemente no encajan en la comprensión humana. Si la religión, si el cristianismo fuese simplemente un camino de lógica, tendríamos toda la razón para abandonar ese camino cuando Dios no nos explica algunas cosas. Pero la vida cristiana es un camino de fe, y fe es confianza. Y la carrera cristiana, la experiencia espiritual de Abraham, empezó a los 65 años cuando Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. No le especificó cuál era la tierra, no le especificó dónde quedaba, no le especificó cuánta extensión tenía. Simplemente le dijo: ve a la tierra que yo te mostraré. Y día tras día, el Señor le fue mostrando el camino, y Abraham fue, sin saber a dónde iba, fue confiando. Hay muchas decisiones que en esta vida tienes que tomarlas por fe, por confianza, sabiendo que Dios no te va a fallar. Bueno, Abraham era un hombre de fe, pero la fe es una escuela, y en la escuela, en cualquier escuela, tú sabes que tienes que dar examen, que hay pruebas. Entonces, en la escuela de fe de la vida espiritual también hay pruebas. De vez en cuando Dios te va a hacer enfrentar circunstancias difíciles que nada más son que pruebas. ¿Para qué pruebas? Para que tú mismo analices cómo está tu fe. ¿Dónde está tu fe? Voy a volver a leer el texto. Dice: por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, esa palabra prueba en hebreo es la palabra Nisan, que tiene 2 significados completamente diferentes. En unas ocasiones, Nisan, la palabra prueba, puede significar dificultades, obstáculos, juicio, en el sentido de que tienes que pasar por esto, momentos difíciles en la vida. Pero en otras circunstancias, Nisan puede
puede significar el alivio que la promesa de Dios te da, la seguridad que la gracia de Dios te da. ¿Seguridad en qué sentido? Como por ejemplo cuando en el desierto tú sales de mañana y ves que el rocío ha caído y ha mojado la arena seca del desierto. Ese alivio que el rocío fino trae a la tierra seca, eso puede ser traducido como nisa, como prueba, en el sentido también de que es un alivio cuando estás desesperado, cuando no sabes qué hacer. Dios no te manda una explicación, pero te manda su Espíritu, su gracia, que te alivia el corazón para aceptar su voluntad, aunque la voluntad divina pareciera que no tiene lógica. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de Dios proveerá. ¿En qué consistió la prueba a la que fue sometido Abraham? Voy a leer Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8. Dice: Entonces Isaac le habló a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: He aquí estoy, hijo mío. Voy a parar aquí para decirte una lección homilética de este texto bíblico. Este no es un análisis exegético, quiere decir, no estoy amarrado a lo que el texto con fidelidad está diciendo. Estoy haciendo una inferencia homilética, una idea que te puede ayudar. Estaban subiendo al monte Moriah, porque Abraham había recibido la orden de sacrificar a su único hijo. Abraham no entendía la orden. Ahora, Dios le había prometido un hijo, y a través de ese hijo, Dios le prometió que él sería una bendición para todas las naciones de la tierra. Le había prometido una generación incontable, y ahora le daba la orden de sacrificar a ese único hijo. Eso no tenía lógica. Por otro lado, él sabía que las religiones paganas hacían sacrificios humanos, y ahora Dios, el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, el Dios que ama la vida, el Dios que es la propia vida, le da la orden de sacrificar a su hijo. No entendía, pero obedeció por fe, porque confiaba en su Padre, porque, vuelvo a repetir, si todo estaría explicadito, ¿dónde está el lugar de la fe? La fe existe justamente porque hay cosas que en esta vida no podemos entender. Entonces ahora, volviendo de nuevo al texto, estaba subiendo Abraham con Isaac, el hijo, a quien iba a sacrificar, y el hijo le pregunta: Padre mío. Y el padre inmediatamente responde: Hijo, aquí estoy. ¿Cuál es la lección homilética que yo saco de aquí? En cualquier momento, querido, cuando los vientos soplan, cuando las tristezas lleguen, cuando las dificultades sacudan la embarcación de tu vida, tú puedes clamar: Padre mío. E inmediatamente, antes que termine la oración que estás diciendo, vas a escuchar la voz de Dios diciéndote: Aquí estoy, hijo, aquí estoy. Porque Dios siempre está a nuestro lado, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque las circunstancias nos digan que no, Dios siempre está a tu lado. Tú no estás solo en este momento, querido. Tu matrimonio puede parecer que se acabó. De repente en este momento estás escuchando este comentario justamente porque tienes el corazón sangrando por alguna lucha terrible en casa, con el hijo, con la esposa, con el esposo, por alguna dificultad terrible en el trabajo. Y no tienes qué hacer. Entonces clama: Padre mío. Y trata de escuchar en el silencio de tu corazón la voz de Dios diciendo: Aquí estoy, hijo. Sigo leyendo el texto. Dice: Entonces Isaac le habló a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo:
aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Dios proveerá. El ser humano no tenía cordero, pero Dios tenía el cordero. Nosotros, seres humanos, habíamos pecado y estábamos condenados a muerte. El cordero no era nuestro. Nosotros no lo podíamos ofrecer, no lo podíamos sacrificar, porque para sacrificar algo, eso tendría que ser nuestro. Pero no teníamos nada y Dios proveyó el cordero. Cristo vino, Cristo dejó todo, Cristo se hizo nuestro hermano. Ahora es como nosotros, un ser humano, se identifica con nuestros dolores, con nuestras luchas, con nuestras dificultades. Y ese Cordero de Dios es sacrificado en la cruz del Calvario. Es interesante que todo esto estaba sucediendo en el monte Moriah. En el monte Moriah, cuando desde el punto de vista humano todo estaba perdido, cuando llegaron allá a la montaña y no había cordero, y cuando Abraham tuvo que decirle al hijo, mira hijo, tú eres el cordero, yo tengo que sacrificarte, he recibido la orden de Dios. Isaac era un joven, podría haber salido corriendo, el ancianito Abraham no iba a alcanzar nunca. Pero él también era un muchacho de fe, de confianza en Dios. Y él colocó su vida en el altar del sacrificio. Es cuando Abraham levantó el cuchillo para clavar. En el momento que está para clavar, oyó la voz de Dios que le dijo, está bien Abraham, hasta aquí. No hagas daño al muchacho. Y cuando él levantó los ojos, vio debajo de una zarza un cordero, el cordero que fue sacrificado. Interesante. El monte Moriah está enfrente del monte Sión, allá en Jerusalén. Tú puedes ir cuando quieras a visitar si tienes un poco de dinero, si tienes la oportunidad. El monte Moriah, el monte Sión. Y entre el monte Moriah y el monte Sión está la explanada del templo. En el medio estaba el templo de Jerusalén, que hoy es una mezquita, la mezquita de Omar. Y en una de las laderas del monte Moriah está localizado el Calvario, donde Jesús fue crucificado. ¿Te parece coincidencia que el sacrificio del Cordero sustitutorio, del Cordero que sustituía a Isaac, se hubiera realizado justamente en aquel monte en cuya ladera el Cordero de Dios sería sacrificado por el mundo? Son detalles que nos hablan del amor de Dios, de la seguridad que debemos tener, aunque hayamos caído, aunque hayamos pecado, aunque nuestras justicias sean como trapos de inmundicia, la seguridad que nos da la gracia redentora de Cristo. Vamos avanzando con la lección, hablando ahora de la muerte de Sara. En esta vida, querido, todos vamos a morir más tarde o más temprano. Todos. Vive de una manera tal, de humildad, vive una experiencia con Cristo bonita, que cuando llegue el momento de tu muerte, no te desesperes, no te aferres a la vida, simplemente te entregues al Señor Jesucristo, sabiendo que la muerte en esta tierra es solamente un sueño del cual despertaremos cuando Cristo venga. Pero vamos a leer Génesis 23:6. Mira lo que dice. Cuando Abraham dejó de llorar a su muerta, fue a hablar con los hititas. Voy a parar aquí para comentar un poco. Sara murió y lógicamente que Abraham lloró. El texto bíblico aquí empieza diciendo que cuando Abraham paró de llorar,
¿Lloran los cristianos cuando mueren sus seres queridos? Claro que sí, querido. ¿Acaso no tenemos sentimientos? Por el hecho de ser cristianos, no nos alegramos, no nos quedamos tristes, no tenemos hambre, no tenemos sueño. Somos seres humanos normales. El cristianismo no anula nuestros sentimientos. Por lo tanto, si muere mi esposa, ¿acaso no voy a llorar? Si muere un hijo mío, ¿no voy a volverme triste? Claro que sí, eso es lógico. Inclusive Pablo dice, hermanos, no queremos que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Una cosa es entristecerse sin esperanza, porque ahí ya no es ni siquiera tristeza, eso es desesperación. El cristiano no puede caer en la desesperación, pero quedarse triste por la partida de un ser querido, ¿por qué no? Y llorar, ¿por qué no? Entonces sigo leyendo el texto. Cuando Abraham dejó de llorar a su muerta, fue a hablar con los hititas, porque Sara había muerto en la tierra de los hititas. Les dijo, yo soy entre ustedes un extranjero, un forastero, pero denme entre ustedes una propiedad para sepultura y sepultaré allí a mi muerta. Los hititas le respondieron a Abraham, Señor nuestro, escúchanos, para nosotros tú eres un príncipe de Dios. Sepulta tu muerta en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. ¡Qué testimonio maravilloso! Tú eres un príncipe de Dios. No porque te has puesto en un púlpito a predicar, sino porque hemos visto tu vida. Y cuando decimos eres un príncipe de Dios, no es porque no has fallado, conocemos tu historia, conocemos tus derrotas, tus fracasos, pero tú eres un príncipe de Dios porque has sido un hombre de fe, porque aún resbalándote, cayendo, llorando, has tratado de andar en los caminos de Dios. Tú eres un príncipe de Dios, pídenos lo que quieras, te daremos. Ojalá, queridos, que por donde nosotros vayamos, en el vecindario donde vivamos, la gente nos mire y diga también, tú eres un príncipe, tú eres una princesa de Dios. Tú vales mucho más de lo que imaginas. Sigamos adelante con este estudio. Llegamos al punto 4 del estudio de esta semana hablando de una esposa para Isaac. Esta es una historia llena de lecciones. Pena que pues, estamos estudiando en un trimestre todo el libro de Génesis. Eso es imposible. Estamos sacando botones así, joyas, piedras preciosas y nada más. Pero solo la historia del sacrificio de Isaac que no se realizó ya sería una materia para 20 lecciones. Imagínate, estamos estudiando todo eso en una sola lección. Y ahora el asunto del matrimonio de Isaac. Como Isaac, un joven humilde, un joven espiritual, se colocó en las manos de Dios para ser sacrificado, aunque Dios lo salvó a última hora. Y ahora se coloca en las manos de Dios para que Dios le escoja a la esposa. Y tú sabes la historia, no la voy a comentar aquí. Por otro lado, la joven Raquel podría haber dicho, no, yo no voy. ¿Cómo voy a casarme con un desconocido? Pero ella también colocó su vida en las manos de Dios. Ahora imagínate cómo iba a ser ese hogar cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios, un joven que quiere hacer la voluntad y otra joven que quiere hacer la voluntad de Dios, se juntan. Solo puede dar resultado. Y ellos son conocidos en la Biblia como un matrimonio feliz. Asimismo tuvieron dificultades. Lo vamos a ver un poco más adelante, en la lección de la próxima semana. Pero vamos ahora a la quinta parte de este estudio. Vamos a terminar con una esposa para Abraham, porque Abraham se casó, después de la muerte de Sara, se casó con una mujer llamada Cetura. Los estudiosos de la Biblia, los eruditos, los teólogos, algunos creen que Cetura fue una mujer diferente, otros creen que Cetura podría haber sido Agar. En fin, no voy a entrar en esos detalles que en realidad pueden hasta confundirte más.
Pero la lección que aprendemos de todo esto es que el ser humano no fue creado para la soledad. Abraham, de cierta manera, se sentía triste con la muerte de Sara. Y no hay nada de malo en que un hombre viudo o una mujer viuda se casen de nuevo. Y aquí hay una cosa que los hijos necesitan entender. Yo muchas veces he encontrado con frecuencia, digo con una demasiada frecuencia, de hijos que cuando la madre queda viuda, los hijos no quieren que la madre se case. O cuando el padre queda viudo, los hijos no quieren que el padre se case. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado. Porque los hijos no van a estar 24 horas al lado de ese padre o de esa madre.